A partir de esa hora, por Luz TV Santiago, te invita a disfrutar de la Escuela Dominical por las Casas, junto a los pastores David y Yemilillén de Abello. Bienvenidos. Mis amados, nos vamos a la enseñanza del día de hoy, que se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6 del versículo 1 al 25. La enseñanza, el título de la enseñanza: ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida, pastora? En mi vida. Ya lo vamos a desglosar en esta mañana. Por favor, acompáñennos a Deuteronomio capítulo 6 del versículo 1 en adelante. Dice así entonces la palabra del Señor. El gran mandamiento. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casa llena de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y posees la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntaren tu hijo diciendo: ¿qué significa los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó?
Entonces dirás a tus hijos: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Amén. Qué tremendo, qué poderoso es esta enseñanza que el Señor hoy nos entrega, cómo Dios le entrega estatutos y mandamientos al pueblo de Israel, y esto con el propósito de que el pueblo de Israel y también el pueblo de Dios hoy, nosotros como tal, podamos tener y entender cuál es el lugar en el cual Dios debe estar en nuestras vidas. Cierra tus ojos, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Queremos que tu palabra en este día, Señor, haya cabida en nuestros corazones. Todos aquellos que hoy están con nosotros conectados, Señor, esperando que la palabra, Dios mío, sea restaurando, edificando, exhortando, sea redarguyendo, Dios, a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Quita el hombre y ponte tú, Señor, y pasa carbones encendidos por mis labios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su bendición. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Es la enseñanza de hoy. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? La introducción dice: Dios merece ocupar el primer lugar en el corazón del hombre para poder experimentar los beneficios de cumplir con sus mandamientos. Hay gente que quiere los beneficios de Dios, gente que le gusta la bendición de Dios, sin embargo, no son capaces de obedecer. Se olvidan de los estatutos, de la enseñanza, de los mandamientos. Pero sí queremos el beneficio de Dios. Qué padre que su hijo sea desobediente y no haga caso a las instrucciones y a todos los mandamientos, las normas que el padre establezca, y su hijo no haga caso a todo esto. ¿Qué padre se sentirá contento, orgulloso o satisfecho con el comportamiento rebelde de sus hijos? Ninguno. Asimismo Dios, cuando tú y yo obedecemos, claramente el Señor le dijo: cuida de poner en práctica estos mandamientos. Y no solamente tú, sino que también cuando tu hijo te preguntare ¿por qué hacemos esta cosa? Porque Dios un día nos sacó de la tierra de Egipto, pero no nos sacó como de una manera así como que natural o normal, sino que Él se glorificó con gran testimonio. El Señor hizo todas estas cosas. Vamos a ver 3 puntos de esta enseñanza, y el primero es: si Dios ocupa el primer lugar en tu vida, debes tener. ¿Qué debes tener? Si Dios ocupa el primer lugar en tu vida, escucha bien, ¿qué debes tener? Número 1, debes tener amor. Si verdaderamente Dios ocupa el primer lugar en tu vida, debes tener amor. Vamos a leer rápidamente en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, pastora. ¿Cómo dice allí? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Amén. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Fíjense ustedes, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Claramente, pues, una persona que dice: yo amo a Dios, yo estoy con Dios, pero aborrece a su prójimo, odia a su hermano,
es una persona que no tiene amor hacia los demás, automáticamente allí no está Dios en su corazón, en su vida, no está Dios. Es como ese metal que hace ruido, solamente ruido, porque en su corazón definitivamente no está el amor de Dios. Cuando el Señor está en primer lugar, entonces tú tienes amor, eres compasivo, eres perdonador. Hay en 1 Corintios 13 habla acerca de la benevolencia del amor, y hay unas características que el amor trae consigo, de manera que una persona que diga yo tengo amor en mi corazón, esas características se deben de ver o notar en su vida. Una de ellas es que no hace nada indebido. Una de ellas es que es benigno. El amor es benigno, misericordioso. El amor no se envanece. El amor nunca deja de ser. De manera que si tú dices yo amo, debes entender que estas características se deben notar en nosotros. Y cuando esto se refleje, yo puedo decir, tú puedes decir, y todos podrán decir: Dios está en mi vida en primer lugar. ¿Qué otra cosa se va a notar cuando Dios esté en primer lugar en tu vida y en tu corazón? La fe. La fe. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la fe. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, allí dice: puesto los ojos en Jesús, creador y consumador de la fe. De manera que cuando esto ocurre, que Dios está en primer lugar, tu fe se va a notar. Se va a ver, se va a notar, va a haber testimonio de que tú eres un hijo de Dios, porque crees a la promesa de Dios, crees a lo que es la palabra, y como crees, obviamente vas a ver los resultados. Pablo dijo: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Una persona que tenga fe en Dios, en el Señor, en su palabra, en su promesa, entonces lo va a reflejar en el momento de actuar, y eso connotará de que Dios está en su vida, que es un creyente que cree a Dios, es un creyente que ha puesto a Dios en primer lugar. ¿Qué otra cosa veremos pues en un corazón, en una persona que haya puesto a Dios en primer lugar? Paz. Veremos paz en su corazón en medio de la tormenta, en medio del problema, en medio de las dificultades. Habrá paz, porque Él es nuestra paz. Yo quiero invitarle que también leamos, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 14, pastora, para que leamos allí en el nombre del Señor. Efesios 2:14, ¿cómo dice? Amén, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Él dice que Él es nuestra paz. Jesucristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Me llama la atención que el Señor Jesucristo, cuando llegaba a algún lugar, alguna reunión, alguna sinagoga, cuando Él llegaba, su saludo era: paz a vosotros. Paz a vosotros. Shalom, shalom. Como se dice en el lenguaje hebreo, en el lenguaje de nuestros hermanos mayores, el pueblo judíos. Shalom, shalom, que traducido quiere decir paz. ¿Cuán importante es la paz en un creyente? La Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Una persona, un creyente que haya puesto al Señor en primer lugar en su corazón, ese creyente tendrá paz, así como el amor, como la fe, también tendrá paz. Paz en medio de la tormenta, paz en medio de la enfermedad, de la aflicción, en medio del proceso, la paz reinará su vida. ¿Por qué? Porque la paz significa que ha confiado plenamente en su Dios, que ha confiado en ese Dios maravilloso que le ha prometido tantas cosas buenas. De manera que se refleja, se nota cuando el creyente ha puesto a Dios en primer lugar. Se verá el amor, se verá la fe, y también se verá mucha paz, como dice el Salmo: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos ningún
tropiezo. Número 2, cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, entonces hay lugar para. Cuando Dios, escucha bien, no ocupa el primer lugar en tu vida, entonces hay lugar para. Si no está Dios ocupando el primer lugar en tu vida y en tu corazón, entonces esto va a dar lugar para qué. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya lo vamos a ver. Número 1, el odio fácilmente puede entrar en tu corazón. Vemos la historia en el libro de Génesis capítulo 4 de 2 hermanos, los primeros hermanos que existieron, la primera familia que existió en la tierra. La historia de Caín, la historia de Abel. Y dice que el odio se introdujo en la vida de Caín y él comenzó a celar y a tener envidia de su hermano menor Abel. Y Abel dice que era un pastorcito de oveja que honraba a Dios y agradaba a Dios con lo que hacía. Y dice que en un momento ofrecieron ofrenda al Señor ambos, pero Abel se esmeró en aquella ofrenda y agradó a Dios la ofrenda de Abel. Más la ofrenda de Caín, que él no le dio tanta importancia y relevancia, sino que él llevó de lo que había. Entonces dice que Dios, como miró con agrado la ofrenda de Abel, Caín se le metió el demonio, se le metió el diablo, y entonces comenzó a odiar, comenzó a envidiar a su hermanito menor, y esto trajo como consecuencia el primer asesinato en la Biblia, y dice que Caín mató a Abel. El odio toma posesión de las personas cuando Dios no está en la vida de esas personas. Fácilmente el enemigo, que el Señor lo reprenda, puede tomar posesión de tu mente, de tu corazón, cuando no está Dios, cuando no está la protección de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que nos ayuda a nosotros, los creyentes en Jesucristo, para que nuestro corazón no se manche, no se dañe? Lo que nos ayuda es que el Espíritu Santo está allí siempre, resguardando. Dios está allí siempre resguardando. El Señor siempre está allí resguardando. La palabra está allí siempre enseñándonos. ¿Para qué? Para que nuestro corazón no se llene de odio. ¿Cuánta gente de repente nos ha hecho mal? Te ha hecho mal también a ti. Te ha dañado, te ha perjudicado. Pero ahí está el Espíritu Santo diciéndote: tranquilo, no te preocupes. Deja que Dios haga. Deja que el Señor haga lo que tiene que hacer. Déjale la venganza a Dios, que Él lo hará, Él lo va a hacer, Él te va a defender. Entonces esa palabra, esa enseñanza bíblica hace que tu corazón no se envenene, que tu corazón no se llene de odio y que no te haga, para que no vayas a cometer ese tipo de acción que a Dios no agrada en ninguna manera. De manera pues que cuando el Señor no está, cuando Dios no está en primer lugar, fácilmente el odio puede notarse, puede entrar en tu corazón, puede entrar en tu vida, y esto hará pues que cometas cosas que vayan en contra del plan y el propósito de Dios y de su voluntad. ¿Qué otra cosa puede entrar en el corazón si Dios no está en primer lugar en tu vida? La necedad. La necedad es fácil que entre en el corazón cuando Dios no está en primer lugar. Fíjense lo que dice el Salmo 14:1. Pastora, ¿cómo dice allí? Salmo 14:1. Amén. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Una persona que de alguna otra forma no tenga Dios en su corazón es todo lo contrario a Dios. Va a negar la existencia de Jesucristo, va a negar la existencia de Dios. Pero ¿cómo los llama la Biblia o cómo Dios habla de estas personas? Como necio. Un necio es el que va a decir: no hay Dios. Porque aún la ciencia reconoce a Dios. La medicina reconoce a Dios. ¿Cuántos milagros el Señor no ha hecho? ¿Cuántos
¿Cuántos testimonios no hemos visto de hombres, mujeres que la ciencia ha desahuciado? Y entonces Dios llega y hace el milagro, se produce un milagro, y entonces esto para la ciencia es algo increíble, porque cuando la ciencia dice no, entonces el Dios que creó la ciencia dice sí, y ahí es donde Él comienza a obrar y a operar, y ahí es donde entonces podemos ver el milagro en lo sobrenatural, y vemos entonces que Dios toma el control, demostrándole al hombre, demostrándole a la humanidad que Él fue el que creyó, el que hizo la ciencia, y Él es el Todopoderoso. Diga, gloria a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero nosotros, los sabios, nosotros la gente que conocemos a Dios y que hemos visto cómo Él actúa y sabemos también de lo que Él hace, podemos decir entonces, Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es muy bueno. Seguimos avanzando. Cuando Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, también entonces vamos a ver la arrogancia. La arrogancia en el corazón del hombre. En el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 30, mira lo que habla allí la Sagrada Escritura. Amén. Dice así: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con fuerzas de mi poder y para gloria de mi majestad? Amén. Esta palabra tiene que ver con un rey Nabucodonosor. Dice que este rey se daba ínfola de que él había creado aquel reinado, y él se dio todo aquel delirio de grandeza, se vio en él reflejado, y él le dio auge y decía: no es esta la gran Babilonia que yo Nabucodonosor. Y él, imponiéndose en su arrogancia, sin reconocer a Dios, porque cuando el hombre se quiere imponer su orgullo, entonces ellos comienzan a hablar: es que si yo no trabajo, esto no, es que si yo no lo hago, entonces, es que si yo, y se convierten en yo-yo. Y el yo-yo, ¿cómo hace el yo-yo? El yo-yo sube y baja, hoy está arriba, mañana está abajo. De manera que Nabucodonosor hablaba de esta manera, con arrogancia, y dice la Biblia que aún estaba la palabra en su boca cuando vino la voz de Dios a su vida con una sentencia, y dice que iba a ser arrojado con las bestias del campo. Y así fue. Comenzó a salirle plumas y pelos por su cuerpo. Las uñas le salieron y le crecieron como uñas de águila. Y dice que comenzó a vivir y a morar ¿con quién? Con las bestias del campo. Todo esto, ¿por qué? Por la arrogancia de vuestro corazón. Mucha gente vive amargada, mucha gente vive mal, mucha gente vive envuelta como animales. ¿Por qué? Porque, hermanos, tienen esa arrogancia en su corazón. Nadie les puede hablar, viven solos, encerrados. Yo conozco mucha gente que tiene esa conducta. Nadie les puede hablar, son arrogantes, no son capaces de establecer una conversación con nadie. Ellos creen siempre tener la razón. Es que yo, y no dan oportunidad para que Dios haga el milagro en su vida, para que el Señor pueda entrar en su corazón. Debemos nosotros de bajar nuestra cabeza y humillarnos y comenzar a decir: si Dios quiere,
yo lo haré. Si el Señor me ayuda, yo iré. Si el Señor está conmigo, entonces yo lo podré hacer. Qué bonito es cuando hablamos de esa manera. Qué bonito es cuando nos humillamos delante de Dios. Hasta que este reino se humilló. Más adelante en esta lectura dice que cuando el rey Nabucodonosor se humilló y levantó su cabeza al cielo y reconoció a Dios, entonces allí fue donde el Señor tuvo misericordia de él. Mis amados, cuando Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, entonces estas cosas van a entrar fácilmente a tu vida y a tu corazón. El odio, la necedad y la arrogancia. Y cuando esto ocurre, entonces esa persona lamentablemente será destruida. Esa persona lamentablemente no tendrá parte en el reino de los cielos. Vamos a ver, y ya con esto estamos casi finalizando, ejemplos de personas que le dieron el primer lugar a Dios. ¿Quieres tú darle el primer lugar a Dios? Bueno, a partir de hoy es el día, es el momento para que puedas darle tú el primer lugar a nuestro Dios. Y si no se lo estabas dando hasta hoy, comienza a partir de ahora a darle el primer lugar a Dios en tu vida. ¿Qué primer personaje vamos a nombrar de los que pusieron a Dios en primer lugar? Abraham. Dice que Dios lo llamó amigo. Dios llamó amigo a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham puso a Dios en primer lugar. En el libro de Santiago capítulo 2 versículo 23, mira lo que dice allí. Amén. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué bueno es cuando Dios nos dice amigo, cuando Dios nos llama amigo. Un amigo, ese título de amigo no se le puede dar a cualquiera. Una persona que te haga daño, que te traicione, que te diga tantas cosas, tú no lo puedes llamar amigo. Pero una persona que está contigo, dice que en todo tiempo ama a un amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Dios llamó a Abraham y le dijo: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a dar. Y dice que Abraham agarró por allí sus parientes, su esposa, y siguió a Abraham aquel llamado que Dios le había hecho. Y nunca más dice la Biblia que Abraham se regresó a visitar a la abuelita, a visitar al papá. No, él, obedeciendo a Dios, dice que siguió al Señor y siguió esa promesa, porque a partir de allí comenzaba un plan y un propósito de Dios de salvación hasta el día de hoy para nosotros. Mis amados, y gracias a la obediencia de Abraham, hoy nosotros somos salvos también y entramos en esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Tu descendencia será grande en la tierra, como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. Cuéntala a Abraham a ver si la puedes contar, le dijo el Señor a Abraham. Y somos parte de esa descendencia de Abraham nosotros también. Somos incontables en el mundo entero. Somos millones y millones de creyentes que servimos a Jesucristo y que hemos creído a la palabra que Dios le entregó a nuestro padre Abraham. Diga gloria a Dios. Aleluya. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Dios lo llamó amigo. Mi amigo Abraham. Qué bonitas palabras. Que el Señor te diga: mi amigo Pedro, mi amigo Juan, mi amigo, mi amiga María, mi amiga. Qué bonitas palabras. ¿Qué otro hombre le creyó a Dios? Dice que Daniel puso también a Dios en primer lugar y dice que permaneció en honra. Dios honró a Daniel porque Daniel se mantuvo siempre poniendo a Dios en primer lugar. Fíjense lo que dice aquí Daniel 6:26. ¿Cómo dice, pastora? Amén.
dice así: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Amén. Qué tremendo que cuando tú das testimonio, cuando tú pones a Dios siempre en primer lugar en tu vida y te mantienes así, que tú estés en la empresa trabajando y que la gente se dé cuenta de que tú eres evangélico, que tú estés en un liceo, en el colegio o donde Dios te lleve y tú des testimonio de que es así y que tú eres un evangélico y das testimonio de Dios en ese lugar. Esto lo vivió Daniel. Dice que fue echado por una calumnia, fue echado en el foso de los leones. Sus amigos fueron lanzados al horno de fuego. Mire, y tantas cosas el diablo no hizo que el Señor lo reprenda para que Daniel y sus amigos fueran destruidos y sacados del palacio real en Babilonia. Pero Dios estaba con ellos y ellos estaban con Dios. Y hay una diferencia. Hay gente que dice: yo estoy con Dios, pero Dios no está con ellos. ¿Y por qué Dios no está con ellos? Porque ellos no dan testimonio de esa vida que llevan en Jesucristo. Ellos no dan testimonio. Cuando la gente va a ver que Dios está contigo, cuando des testimonio de este evangelio que estás llevando y que estás predicando. Daniel se mantuvo. Lo lanzaron al foso de los leones, pero él se mantuvo y le dijo: Rey, Señor mío, Dios sabe que yo no he hecho nada malo delante de ti. Pero bueno, si así quieren hacerlo, aquí estoy. Pero yo voy a seguir sirviendo al Dios de nuestros padres. Mire qué tremendo y poderoso. Dice que lo echaron en el foso de los leones. Al día siguiente el rey de Babilonia fue a ver y a llamar a Daniel. Daniel, Daniel, el Dios tuyo, al cual continuamente sirve, ¿será Daniel que te ha podido librar de los leones, Daniel? Sorpresa para aquel rey, que Daniel se escucha una voz de allá de adentro. Se escuchan los leones también allí adentro, porque lo tiraron en el foso de los leones. Y entonces allí Daniel sobando a los leones, porque ya Dios había puesto a los leones mansitos y ya les había cerrado la boca. Daniel levanta la voz y dice: mi rey vive para siempre. Ese Dios al cual continuamente sirvo le cerró la boca a los leones para que no me hiciesen daño. Aleluya, diga gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque cuando te mantienes en integridad y tienes a Dios en primer lugar en tu vida y en tu corazón, mire, el diablo puede hacer lo que sea, pero no va a impedir que Dios se aparte de tu lado, y no va a impedir que la victoria se siga notando y se siga viendo en tu vida, en tu alrededor, en tu entorno. El diablo se va a levantar, que el Señor lo reprenda, pero la Biblia también dice que aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera y el Señor estará contigo. Así como se lo prometió al pueblo de Israel, también te lo promete a ti. Yo estaré contigo en todos los días de tu vida. Solamente, Israel, solamente te pido que guardes de poner en práctica estos mandamientos que yo te prescribo hoy. Eso es lo que Dios pide, para que entonces su cobertura pueda estar también sobre ti. El apóstol Pablo dice que también puso a Dios en primer lugar. Dios lo honró con los judíos, lo honró en medio de los gentiles, lo honró con muchos pueblos, tanto que fue el único apóstol que estableció la iglesia de Jesucristo en muchos lugares y quedó un registro de ello aquí
en la palabra de Dios. No estoy diciendo que Pedro, que Juan no lo hicieron. Ellos también salieron a predicar. Pero sabe la honra que hoy nosotros, cuando leemos la carta a los romanos, nos damos cuenta que el apóstol Pablo escribe la carta. Cuando vemos los Efesios, cuando vemos los Tesalónicas, cuando vemos todas estas iglesias en las cartas paulinas, nos damos cuenta la honra que Dios le entregó a nuestro hermano Pablo, porque él puso a Dios en primer lugar en su vida. Amén. La conclusión de esta enseñanza dice: a veces sentimos que estamos bien, que no hacemos nada malo, ni que ofendemos a Dios, y sin darte cuenta, por los afanes de este mundo, puedes llegar a descuidar lo más importante, que es tu relación con Dios. Asegúrate hoy de que sea Dios quien ocupe el primer lugar en tu vida. Muchas veces, sin darnos cuenta, el afán, la ansiedad y tantas cosas en este mundo nos conllevan a que nosotros hagamos cosas y que saquemos a Dios de nuestro primer lugar en nuestras vidas y pongamos otras cosas, el trabajo, esto aquí, las vacaciones, el dinero y tantas cosas en primer lugar. Y entonces dejamos a Dios a un lado. Que Dios nos ayude para que podamos siempre poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, y estoy seguro que nos irá bien, conforme a lo que dice Isaías 3:10. Decía el justo que le irá muy bien. Inclina tu cabeza allí donde tú estás y repite conmigo esta oración. Pon tu mano derecha en tu corazón y repite: Señor Jesús, en este día vengo delante de tu presencia. Te pido perdón, Señor, por mis pecados, por mi orgullo, por mi rebelión. Hoy me humillo ante ti y reconozco que solo en esta vida no voy a poder. Entra en mi corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero caminar contigo. Quiero ponerte en primer lugar en mi vida. Ayúdame, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control de mi vida, mi mente, mi corazón, para que me vaya bien y pueda ser de larga vida en esta tierra. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Si hiciste esta oración con nosotros, que Dios te bendiga. Es lo mejor que has hecho. Es la mejor oración y decisión que has tomado en tu vida, ya que teniendo a Dios en primer lugar, nos irá bien. Que Dios te bendiga.